Hola jugadores, hoy vamos a hablar del tema 7, 00.07, el alfil. En él veremos su posición y origen, cómo mueve, cómo captura y la importancia estratégica de esta pieza. Hola jugadores, mi nombre es José María Olié. Soy instructor de ajedrez y dirijo la escuela de Dama Blanca. Dicho todo esto, comencemos. El alfil, cada jugador tiene una pareja de alfil. En su posición inicial la podéis ver en esta diapositiva. El alfil negro está en C8, F8 y el blanco en C1, F1. Los alfiles se mueven por diagonales, lo cual quiere decir de que el alfil que va por las diagonales blancas, como es el C8 o el F1, no pueden soltar las diagonales blancas, siempre se moverán por ese tipo de casilla. Y el alfil negro, pues, idem de lo mismo. El alfil es una pieza que no puede saltar, por lo tanto, en su situación inicial, como estamos viendo, para que pudiese salir alguno de los alfiles, tendríamos que mover los peones que tienen delante, es decir, los peones de la columna B, los peones de la columna D, los peones de la columna E y los peones de la columna G. Los alfiles pueden dar tantos pasos como quieran y pueda el jugador que lo conduce. Por ejemplo, aquí vemos los dos alfiles negros en dos posiciones distintas y vemos que en cada posición tiene 7 movimientos. Pero claro, 7 movimientos, hacia un lado tiene 2, hacia otro lado tiene 5. Como podemos ver, aquí el alfil blanco tiene 2 y aquí tenemos 5. Y el alfil negro idem de lo mismo, aquí tiene 5 movimientos y aquí tiene 2 movimientos. Cuando el alfil está en el rincón, aunque sigue teniendo los mismos movimientos, es decir, 7, pero su movilidad es más reducida, puesto que nada más que trabaja en una diagonal, no en 2 como vimos en la diapositiva anterior. Cuando está en el centro es cuando, como casi todas las piezas del ajedrez, tiene la máxima movilidad. Aquí, por ejemplo, el alfil negro en una diagonal tendría 6 movimientos y en otra diagonal tenía 7. Y lo mismo le ocurre al alfil blanco. Por lo tanto, contra más al centro estén los alfiles, mayor riqueza de movimiento puede tener. La captura. La captura del alfil es exactamente igual que la de las otras piezas. Es decir, el alfil se desplaza hacia la pieza que quiere capturar, la retira del tablero y en su lugar se pone ella. Pongamos por caso, el peón que está en G7 lo puede capturar el alfil que está en B2. Ahora ya en esta diapositiva hemos visto que se ha retirado el peón del tablero y en su lugar, es decir, en la casilla G7, hemos colocado el alfil blanco. Esa es la forma de capturar de los alfiles. Estratégicamente, el alfil es una pieza que adquiere la máxima movilidad en finales cuando están las líneas abiertas, pero en realidad el alfil es efectivo también desde el principio, porque se utiliza para clavar caballo y limitar movimientos y demás. Por lo tanto, es una pieza a tener en cuenta a sacarla de su ubicación lo antes posible. Dicho esto, pues ya conocéis la posición del alfil, cómo mueve, cómo captura y la importancia estratégica a lo largo de la partida. En el próximo tema hablaremos del caballo.